Interpreta el preludio. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre, porque acabamos de recordar lo que a veces olvidamos, que tú eres el creador de todo lo que existe y dueño de todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en este mes en el que hemos estado celebrando nuestra independencia y hemos tenido fiesta como la semana pasada, no sé cómo se la pasaron, supongo que bien, todos bien. Empezamos aquí el domingo en la mañana y seguramente la tarde fue bonita en la casa de cada uno de nosotros. Y esto nos recuerda a nuestro país. Qué país tan bonito, ¿no? Tenemos un país hermoso, de las mejores playas del mundo, muchos litorales que nos dan una gran extensión de mares, un clima templado casi todo el año, bosques, montañas, selvas y tenemos hasta desiertos. ¿Y qué decir de las tradiciones? Tenemos tradiciones con bailables. Y acerca de la comida, pues como el pastor la semana pasada también evitó el tema, yo también lo evito porque hablar de comida es interminable. Pero mejor hablemos de nosotros, los que habitamos y disfrutamos este país. Resulta que la población de México es la fuerza, es el carácter, todo aquello que nos da identidad. Recientemente vimos en las Olimpiadas algunas medallas que lograron nuestros atletas, pocas, pero cómo nos dio emoción, cómo vibramos con deportes que casi ni conocemos y mucho menos practicamos. Ese tiro con arco, los clavados, taekwondo, el boxeo y más recientemente los Paralímpicos. Un ejemplo de coraje, de decisión. Nos emocionamos y nos sentimos contentos y orgullosos con esos logros. Fueron de los atletas, pero los tomamos como nuestros, con mucha razón. Eso es en el deporte. Pero ¿y qué tal los héroes nacionales? Aquellos que recordamos cada año en 15 de septiembre y que ayudaron a forjar este país en el que ahora vivimos. Cada año se resaltan valores de estos y vamos descubriendo cosas que no conocíamos acerca de ellos. Y de ahí nos brincamos al grueso de la población, a la época actual. Aquellos que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para poder estar en su trabajo a las 8. O aquellos, ya sean papá o mamá, que pasan a dejar a los niños a la escuela a las 8 para llegar corriendo a su trabajo a las 9 de la mañana. Y el sector educativo, en todas sus áreas, lo acaba de mencionar el pastor, importantísima labor de todo ese gremio, ya que es su responsabilidad una gran parte de la información que los niños y jóvenes deben conocer. ¿Y qué decir del sector salud, servicios de transporte, seguridad, todo el sector agrícola y en general la industria alimenticia? Tuvieron un gran papel en la pasada pandemia. La burocracia que contribuye al funcionamiento de las instituciones de gobierno
Y para seguir hablando de héroes, vamos a poner con letras mayúsculas las amas de casa, que sin ser contribuyentes en lo económico, son el pilar más fuerte de la familia. Y con esto no quiero ni estoy demeritando el papel del padre, pero tan solo de saber el peso que ellas llevan sobre sus hombros, con la educación de los hijos, la administración del hogar, no tengo que mencionar más cosas, más tareas que recaen sobre sus hombros, sobre su figura, porque todos vimos a nuestra madre trabajar, después vimos a nuestras esposas, y algunos tenemos la dicha de ver a nuestras hijas, algunos a sus nueras, cómo son el motor, el pilar de su hogar. Y ya puse con letras mayúsculas a las amas de casa. ¿Qué grupo nos falta? ¿Qué grupo puede ser igual o más importante que todos los que acabo de mencionar? A ver, tampoco aportan ingresos. Claro, hermano, muy bien. Sí, los presentamos aquí cada domingo, se acaban de ir de aquí. Esos niños que los quiero mencionar junto con los adolescentes. Y en este caso en específico, también con todos los jóvenes, porque ellos tendrán en sus espaldas el resultado de lo que todos ahora estamos haciendo con nuestro entorno, nuestro país, por lo tanto con nuestro planeta. Para ellos es el mensaje. No hay que limitarnos a los niños, adolescentes y jóvenes, porque veo aquí en la iglesia gente joven que no entra todavía en la etapa de, ya son maduros, pero no entran en la etapa como algunos de nosotros ya estamos, ya en la tercera edad. 40 años, ¿les parece? Jóvenes todavía, y jóvenes fuertes que empujan, 40 y tantos años, y todavía jóvenes, y nos vamos más allá, y hombres, mujeres de 50 años que cómo le pegan al trabajo y cómo están aportando y contribuyendo al desarrollo del país. No cerremos la palabra joven a una edad determinada. Bien, hermanos, después de esta introducción, vayamos al primer punto. Dios nos entregó un mundo perfecto. Dios dispuso todo de tal manera que el ser humano disfrutara el mundo que creó para nosotros. Génesis 1:28 nos dice que el encargo era fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, nos puso sobre toda la creación de seres vivientes, todos aquellos que formó, que existieron antes que nosotros. Y los versículos 29 y 30 del capítulo que acabamos de leer nos dice cuál será nuestra alimentación. No tendríamos ningún problema de escasez, tal vez ni tendríamos que haber avanzado tanto en la tecnología, pero ese mundo que Dios creó cambió radicalmente cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Es difícil imaginar cómo hubiera sido nuestra forma de vida durante los miles de años siguientes para llegar hasta nuestros días. ¿Seguiríamos viviendo en el paraíso? Tal vez ya no cabríamos. Y tal vez Dios hubiera ido ampliando ese paraíso según el crecimiento de la población. Y Él vería la forma de alimentarnos. Acuérdense del maná, la multiplicación de los panes y los peces. Todo lo puede, sabemos que es todopoderoso. Y Él se encargaría de todo. Entonces, ¿hubiéramos desarrollado tecnología? Seguramente que sí. Pero esa tecnología sería simplemente el complemento, lo necesario para llevar a cabo el trabajo que Él nos encomendó. El trabajo de Adán era poner nombre a los animales y tener control de toda su creación. Conocer la creación de Dios sería parte de nuestras actividades. Para desarrollar ese conocimiento, ese control de la creación, necesitaríamos instrumentos. Sí, instrumentos, por muy básicos que fueran,
pero sus inicios de esos primeros intentos de técnicas nos facilitaría el conocimiento para el cuidado de este mundo que Dios nos entregó. Ese era un trabajo pesado. Seguramente sería un gusto vivir administrando toda la riqueza que hay en nuestro planeta. No tenían que abonar, no tenían que crear sistemas de riego para que la tierra diera su fruto. El sostenimiento biológico y ecológico era cuestión de Dios. Como quien dice, el paraíso era un cielo en la tierra. Este comentario, estas dos últimas frases, se las plagié directo a una consulta que hice al pastor. Sí. Pero ¿qué sucede? Y aquí viene la parte triste. Hace su aparición en escena el pecado. Y eso nos lleva al segundo punto. Pecadores en un mundo perfecto. Entra el pecado y todo lo descompone. Aquello que imaginamos que hubiera, ya no será. En Génesis 3:19 dice, voy a leer de la nueva versión internacional que me gusta mucho. Y al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Fuerte, ¿no? Fuerte porque la maldición alcanza también a la tierra. Y con esto entendamos que a toda su creación. El mundo ya no será el mismo con todas las bondades que Dios dispuso para nosotros. Pero los instrumentos que antes utilizaríamos para conocer, para investigar, para administrar la creación, ahora pueden utilizarse como armas. Un hacha y un martillo que hubiera servido para construir una cerca, para criar las ovejas, ahora pueden servir para atacar a una población vecina y quitarle su comida, lo básico. Después van más allá y piensan, ¿por qué solo la comida? Y hacen planes, piensan. Ellos tienen posesiones que nosotros no tenemos. ¿Qué tal si los matamos y nos quedamos con todas sus pertenencias? ¿Por qué? Porque el trabajo que Dios nos encomendó ha dejado de ser gustoso y placentero para convertirse en un trabajo duro en extremo, cansado. ¿Cómo llegan ustedes, hermanos, a las 8, 9 y media de la noche a su casa después de 2 horas de trayecto y de tráfico? Cansados, abrumados. Bueno, el trabajo que Dios nos encomendó ya no es gustoso y placentero. Con la aparición del pecado aparece el desorden, la avaricia, la envidia, los pensamientos malévolos para arrebatar a otros lo que no hemos trabajado. El ser humano ahora desarrolla tecnología para facilitarse ese trabajo tan pesado que ahora tiene. Y de pasito, ¿qué más desarrolla, hermanos? Ya picados, las armas. Las armas, ¿por qué? Porque tienen que defenderse, pero también les gusta atacar. Hay que hacer un alto, porque ahorita todo lo estoy diciendo, todo lo malo. Hay que hacer un alto. Aún en esas condiciones, Dios nunca ha abandonado su creación. Si Dios hubiera creado al hombre y su hábitat, como lo dijimos, y lo abandonara a las leyes de la naturaleza, sería el caos y posiblemente la especie humana ya ni existiría. Al decir el hombre desarrolla tecnología, quiero decir, Dios permite y otorga dones y talentos al hombre, dice Romanos 12, del 6 al 14. ¿Y esto por qué? Para que pueda hacer frente a esa situación tan difícil en la que ahora se encuentra. Pero el hombre, que ya no es el mismo que Dios creó, ahora se convierte en una máquina de producción. Crea sociedades que inician con un clan,
una tribu, un grupo de caza. Ese grupo de caza que ahora busca ser superior a los otros grupos que se van formando y van robando la comida a otros. Hay una película donde es más importante robar el fuego que la comida. Es interesante, se llama La Guerra del Fuego, pero cuidado, es una película, no es bíblica, pero es una película interesante. Es una película que habla del primitivismo, la época de las cavernas, etc. Y otra cosa, no es para niños. Pues bien, ya que estos grupos comienzan robando la comida a otros, el resto de la historia de la humanidad ya la conocen ustedes. Esos grupos, esas tribus, esos clanes, ahora son países. Y el problema ya no es solo la comida. Ahora aquel llenad la tierra y sojuzgadla se ha convertido en someter al país más débil. Ahora las grandes potencias buscan someter al mayor número de países mediante las guerras de conquista para su beneficio. Porque el hombre ha transgiversado y ha desviado esos dones y habilidades que Dios le dio por causa del pecado. Un ejemplo muy triste, la bomba atómica. Y ese es un ejemplo, porque ya tenemos información, ya sabemos qué pasó, pero hay artefactos más destructivos que ahorita solo imaginamos, pero no los podemos ilustrar, porque gracias a Dios no se han detonado. Hasta este punto, puras cosas malas, tal parece que la humanidad resultó ser una creación fallida de Dios, ¿no? Pero no todo es malo, hermanos, amigos. Esa tecnología que Dios nos ha permitido desarrollar ha servido para procurarnos bienestar. Creo que la balanza es más bienestar que cosas malas, pero las cosas malas son tan fuertes que parece que pesan más, pero la balanza, hay más cosas, hay más gente buena que mala. Esa tecnología que Dios nos ha permitido desarrollar ha servido para procurarnos bienestar. Avances tecnológicos que hoy nos permiten comunicarnos al otro extremo del mundo. Posiblemente en este momento este mensaje se esté observando allá en Bélgica, en Londres, nuestros hermanos de Nueva York que acaban de mencionar. Saludos a nuestra hermana Andrea y Alberto. Y podemos decirles en tiempo real que seguimos orando por ustedes, hermanos. Es impresionante la comunicación que tenemos. Y la medicina, por mencionar solo algo más, porque todo es impresionante. Esas máquinas que le dan información a los médicos de lo que hay en el interior de nuestro cuerpo, sin tener que abrirlo para que los médicos puedan diagnosticar, tomar acción sobre nosotros, a mí me tienen impresionado. Pero ¿y las vacunas, hermanos? Acabamos de vivir una pandemia y esas vacunas son como un milagro. Una acción de Dios fuerte que nos ha demostrado su poder. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tantas cosas buenas que superan a las malas? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Punto número 3. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hoy vemos alimentos que de niños ni conocíamos. Algunos porque las importaciones no eran tan eficientes como hoy, otros porque el hombre con esta inteligencia, sabiduría, mencionando los dones y talentos, ha desarrollado nuevas formas para la producción de alimentos, aunque a un altísimo precio, el deterioro ambiental. Dios nos ha dado formas de alimentarnos en abundancia, pero es nuestra obligación cuidar y administrar su obra. Esto incluye la distribución equitativa, cosa que a veces no sucede.
no solo el cuidado. Recordemos, hermanos, el sueño de Faraón, que ve 7 vacas gordas y ve cómo siguen otras 7 vacas flacas, que se comen a las primeras, y cómo sus sabios y magos no pudieron descifrar el significado. Y cómo llegaría después José para interpretarlo. ¿Qué interpretó? 7 años de abundancia seguidos de 7 años de sequía. Al oír la interpretación de José, los egipcios actuaron. Nosotros estamos interpretando el cambio climático. Ya es famoso, ya es muy popular. Ya no podemos decir que en algún estado del país, en algún rincón, no haya llegado información acerca del cambio climático. Pero estamos interpretando esa información o se ha convertido en una noticia repetitiva, fastidiosa, ya muy cotidiana, en la que, ¡ay, qué lata! Pues ya cámbienle, ¿no? O ya le cambiamos a la tele a ver si hay otra noticia, porque eso, pues ya es diario lo dicen, ¿sí? Los egipcios, ¿qué hicieron? Se pusieron manos a la obra, dirigidos por un hombre de Dios. ¿Y qué pasó? Salieron adelante. Hay quienes lo niegan todavía, o lo negaban, porque ya es imposible negarlo. Los Estados Unidos no quieren actuar, a pesar de ser de los países más contaminantes del planeta, porque para actuar deben sacrificar, deben cambiar muchas cosas, y eso significa sacrificar ganancias. Fíjense, hermanos, amigos, existe una ley anticontaminación sobre aire limpio, apoyada por Joe Biden. Pero ¿qué pasó? En junio del 2022, la Corte de Estados Unidos da un fallo histórico. Limita los poderes de Joe Biden y la APA, Agencia de Protección Ambiental, para combatir el cambio climático. Ese fallo histórico deja atado de manos a Joe Biden y a esta Agencia de Protección Ambiental. Esta Agencia de Protección Ambiental estaba desarrollando unas normas para regular las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan debido a las centrales eléctricas, aquellas que trabajan con carbón y gas. Un país donde el 74% de la población es cristiana, o sea, todos conocen aquello de ser administradores porque estudian la Biblia. Conocen también del sueño de Faraón. En general, hermanos, a nivel mundial, los países más ricos son los más contaminantes. Las industrias refresqueras, los grandes productores de carne, de huevo, leche, son los que más explotan los recursos naturales. ¿El pretexto? La alimentación industrializada. Les estamos haciendo un favor, parecen decir. El consumo de agua de esas industrias no demuestra la administración de la creación de Dios, sino la explotación. Ahora es muy común ver en los envases de refrescos, de champú, de leche, los jabones, etcétera, la leyenda: este envase es reciclable. Sí es reciclable, pero no lo reciclan ellos, los grandes productores. Con las ganancias multimillonarias de estas empresas podrían hacerlo, pero no lo hacen. Es más fácil y barato que lo hagan otros, y con esa leyenda lavan su culpa y además quedan bien con el consumidor. Teóricamente se consideran industrias ecológicas. Hermanos, nosotros no somos los culpables de tener en nuestras manos envases y empaques de plástico, de cartón. Así nos llegan. Todo lo que tenemos en nuestras manos nos llega en ese tipo de empaques. Traten de comprar algo en el súper que no venga empacado en plástico
o en cartón. No tenemos la culpa de que nos llegue así, no, nos llega a las manos. Tenemos que consumir, tenemos que comprar lo indispensable o lo básico. Pero sí somos responsables de llevar al súper nuestras bolsas de tela para la fruta y para las verduras, los toppers para el jamón, o apoyar a las tiendas de la esquina, el pollo y la carne en nuestro topper. En el caso del pan, llevar nuestra propia bolsa y no permitir que nos envuelvan los panes de dulce con su plastiquito. Total desperdicio, que lo quitamos y lo tiramos a los 10 minutos de haber comprado el pan. El agua, hermanos. En los años 40, todavía hasta los 60, lo más normal era lavar el patio a manguerazos. Hasta era un gusto. Esa generación desconocía el futuro. En los 70, el problema brincó a los primeros planos y se iniciaron campañas para ahorrar agua. Hoy todavía vemos a las muchachas de servicio. Me tocó trabajar un tiempo allá por las lomas y cada vez que llegaba yo a mi trabajo veía a manguerazos las muchachas de servicio lavando las banquetas. Muy triste, pero más triste lo que les voy a decir. También en las colonias populares, allá podemos decir, es que la muchacha, pues sí, es que las muchachas, ¿verdad? Pues sí, pero también en las colonias populares vemos gente, muchachas de servicio y dueños lavando los patios a manguerazos, hermanos. Hay quienes sostienen que la solución al problema la tienen los países más ricos, las grandes empresas, incluyendo la clase más rica económicamente, ya que ellos son los que aportan la mayor cantidad de contaminantes. Y que lo que nosotros hagamos es mínimo en comparación con ellos. Y esto es cierto. Estamos, hagan de cuenta, como David contra Goliat. Pero una cosa, si no vamos a actuar contra ese Goliat, si no vamos a emprender una cruzada, una lucha feroz y decidida para que hagan su parte, esas grandes empresas, esos países, entonces tomemos acción particular. Podemos hacerlos. Los egipcios actuaron. Sí, estaban guiados por un hombre de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Subsistieron, la libraron. Tengo una analogía. Los países ricos, aquellas potencias y las grandes empresas, son los servicios municipales. Y mi casa es México, es una analogía. El servicio municipal, aquel de limpia, nunca no pasa por la colonia, no hace su chamba, no barre la calle, el camión de basura casi nunca pasa, y cuando pasa, yo le entrego mi basura separada en orgánica e inorgánica. Y tristemente veo que la revuelven. Hay excepciones, hay camiones de basura que sí la reciben y la echan en lo ecológico y en la basura normal. Pero muchos la revuelven. El agua de la red solo llega por las noches, la luz falla constantemente, etcétera. Muchas situaciones en las que falla el sistema. Entonces, como yo estoy muy enojado con ellos, ya no voy a separar mi basura, ya no voy a barrer mi casa, no trapeo, ya no voy a poner mi cubeta bajo la regadera, desperdicio la luz. Le voy a decir a mis vecinos, esa es mi forma de protesta. La verdad es una forma muy cómoda de vivir, pero cada día me está llevando hacia un punto en el cual ya no podré salir. Hasta aquí casi me he referido exclusivamente a contaminación por plástico. Quise tocar como ejemplo este punto del plástico porque es de los más graves. Ya por tiempo no voy a hablar de cómo tratar los desechos peligrosos, los fertilizantes y su daño colateral, el unicel, el desperdicio de la energía eléctrica, muchos más. Y aquí, hermanos, les voy a hacer un pequeño comercial. Está largo ya mi exposición, pero no quiero dejar esta oportunidad. No somos responsables de que nos llegue el plástico. Queremos o necesitamos tomar algo que nos llegue en plástico, pues aquí está, ¿sí? Por cierto, aquí dice, recíclame, nos vemos pronto.
como diciendo, sigue comprando, ¿sí? Y recíclame, pues sí, nos pasan a nosotros la obligación, no ellos. Pero si ya lo tenemos en nuestras manos, si ya nos llegó el papelito, el plastiquito, todo aquello que nos llega, lo podemos meter aquí. Lo podemos meter, lo vamos apretando y miren, está fuerte, está duro, ¿sí? Aquí cabe mucho plástico de ese. Y me van a decir, sí, ya lo tengo, ¿y ahora qué hago? ¿Lo tiro a la basura? Pues también esto no pesa nada, ¿sí? ¿Tienen algún amigo constructor? ¿Tienen alguien que se dedique a la construcción? Dénselo, ellos van a saber qué hacer con él. Sirve para relleno de rellenos no estructurales. En una azotea, con eso se pueden hacer pendientes. Y si no, de todos modos, un amigo constructor o alguien se le va a ocurrir algo. Quienes lo inventaron lo llaman ecoladrillos, porque pretenden construir con esto ciertas cosas, bodegas, algo que se pueda, ¿sí? Ahí hay un problema de ingeniería que ellos están metidos, pero se puede ir haciendo, hermanos. Otra cosa que no quiero dejar pasar, la ropa. ¿Cuánta materia prima, agua sobre todo, se invierte en la elaboración de la ropa? ¿Cuánto gastamos nosotros en ropa de moda? Y lo peor, no la reciclamos. Un caso similar es el papel. Aunque existe cierta conciencia de reciclaje, lo mejor sería consumir menos papel. Esto evita que aumente su producción y se talen menos árboles. Y hablando de madera, la construcción, que acabo de hablar de la industria de la construcción, esa madera para siembra. Los responsables de la obra debemos revisar cuándo es indispensable este recurso. Ya existen otros sistemas constructivos, pero nos resistimos a dar el brinco, como lo que acabo de mencionar. Muchos no lo ocupan para eso, pero se puede ocupar y no estoy atentando para nada contra la seguridad estructural de una vivienda. Por último, en cuanto a esto de los reciclajes, sería muy bueno, hermanos, que ahora para Navidad, en lugar de esos papeles de acabado metálico que usamos, son bien bonitos, pero ahí tenemos periódico, tenemos bolsas de pan, que después de 6, 7 usos ya no sirven para ir a comprar pan, pues podemos envolver los regalos y que no nos dé pena, porque nuestros hijos nos lo van a agradecer. Conclusión, amigos. ¿Tenemos tiempo para actuar? Sí tenemos tiempo para actuar, pero no mucho. Si revisamos un hito en la historia de México, en 1952, después de años de lucha, las mujeres finalmente tienen el derecho de voto y ser votadas. Pasaron entre 20 y 25 años. No existe una fecha específica del inicio de esa lucha, pero se menciona de los años 30, por ahí empezaron con esa búsqueda más decidida. Hoy, en 2024, ha sido elegida una mujer como presidenta de México. Pasaron 72 años de aquel 1952 que obtuvieron su derecho al voto las mujeres hasta este 2024. 72 años. Nosotros no tenemos tanto tiempo, eso es muchísimo. Nosotros tenemos que actuar antes. La comunidad científica coincide que para revertir el daño causado al planeta tenemos un umbral de 10, 15 años para revertir. Esto no quiere decir que en ese tiempo nuestra Tierra será inevitable, pero el daño producido al planeta ya será irreversible. De hecho, hoy ya hay ciertos cambios, ya hay ciertos daños en el planeta que ya son irreversibles, pero todavía podemos vivir con ellos, nos podemos adaptar. Voy a poner un ejemplo. Vamos en un vehículo a una velocidad fuerte, 100, 140 kilómetros, y vemos que el camino se va a terminar allá adelante y primero lo dudamos,
pues parece que ya se termina el camino adelante, pues no bajamos la velocidad, seguimos y después nos acercamos, no, sí se va a acabar el camino, pero todavía está lejos, seguimos avanzando y después, ay, sí es cierto, sí se va a acabar el camino. Cuando aplicamos el freno, el auto tiene una inercia, posiblemente ya no alcancemos a frenar y el camino ya se terminó, ¡pum! Ya no sabemos qué va a pasar, no lo puedo predecir, pero es un ejemplo que siento que por ahí va la cosa con el tiempo que tenemos para aplicar este freno o no, para tomar estas acciones. Según los cálculos científicos, de no actuar en una forma decidida y fuerte, el año 2050 será como las películas futuristas que conocemos, aquellas apocalípticas muy feas. Nada más que hay héroes. El sufrimiento real que van a tener los habitantes de esa época será más triste que lo que vemos en las películas. Piensen en esos chiquitos que están ahorita tomando su escuelita dominical y aunque no estén ahí, hay otros en nuestros amigos de la transmisión, hay niños. Ellos están ilusionados con su futuro, ellos no saben de esto, ellos tienen confianza en nosotros. Esto ya lo había dicho en otro mensaje, pero lo repito porque dicen que de una exposición escuchada un domingo, para el siguiente miércoles, la mayoría solo recuerda el 30%, y eso de una manera vaga, confusa. Tal vez si el miércoles le preguntamos a alguien el año clave de este mensaje, dirá, sí, recuerdo que dijiste que tenemos como 50 años para cambiar nuestra forma de vida. Porque es muy difícil, es muy fácil confundir el año 2050 con 50 años, ya me pasó. ¿Cómo queremos que lleguen los niños y los jóvenes a ese 2050? Si no actuamos hoy, el panorama de nuestro mundo en ese año será muy triste. Y no solo estoy diciendo que nuestro planeta dejará de existir, yo no lo puedo decir, porque eso solo concierne a Dios. Y seguramente nuestro planeta seguirá existiendo, ya sea con nosotros, o sin nosotros, o a pesar de nosotros. En la editorial del pastor, no sé si leyeron la editorial que nos mandan a nuestro teléfono acerca de esto, coincide en una cosa que es cierta, esto no lo traigo escrito, pero hay estadísticas, ya ven que hay estadísticas para todo hoy. Justamente los grupos religiosos, las iglesias, somos los menos activos. Y esto tiene su porqué. Nosotros tenemos nuestra confianza en la vida eterna. Creemos y sabemos que por aquí estamos de paso, y es cierto. También que tenemos confianza en Dios, que Dios no permitirá que eso suceda y que Él puede tronar los dedos porque tiene el poder y lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos religiosos, los que tenemos esta fe en las iglesias, somos los más pasivos, ¿sí? Y pues esto no nos deja tan bien parados. Otra cosa, hermanos, si ya que estamos hablando de Dios, a esas alturas ustedes también se estarán preguntando, ay, pues el hermano no está considerando que Dios tiene control de todo, porque todo lo que he dicho es nosotros y vamos a actuar y vamos a hacer y vamos a unirnos, pero han de decir, el hermano, ¿a qué horas va a mencionar que Dios tiene control de todo? Sí lo estuve pensando mucho durante la redacción. Él tiene poder de sobra para que a una orden suya nuestro mundo sea regenerado. Acuérdense del pasaje donde Jesús va con sus discípulos en una barca y se desata una tormenta. Él va dormido y sus discípulos se espantan y lo despiertan. ¿Qué hace Jesús? Dice en Marcos 4:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo la bonanza. Pero hasta en eso estamos mal. No hemos clamado a Dios. Sus discípulos lo despertaron. Sí, por miedo, pero lo despertaron.
Perdón, amigos, hermanos, pero hoy yo no veo a la población con miedo. ¿Dios necesita ayuda? Ya dijimos que no. Acuérdense del Mar Rojo. Aquel Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo en nuestros días, con todo su poder y sus atributos intactos. Pero Dios quiere que trabajemos. Recuerden la parábola de los talentos. El Señor que dejó encargadas sus riquezas a 3 hombres, ustedes la conocen y saben que 2 de ellos entregaron buenas cuentas a su Señor a su regreso. Pero quiero leer lo que pasó con el tercero, y esto lo quiero leer directo de la nueva versión internacional. Dice: después llegó el que había recibido solo 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto de siervo inútil me impactó, hermanos. De la misma forma, Dios dejó encargada su creación a sus hijos, o sea, a nosotros. ¿A cuál de los 3 de la parábola queremos parecernos? Nuestros jóvenes, nuestros hijos, los nietos ya están sufriendo las consecuencias de nuestro no actuar. Y los que no han nacido, todavía faltan ellos. Por tanto, hermanos, amigos, clamemos a Dios y actuemos. Con esto termino, hermanos. En la pandemia, todos como humanidad actuamos. Hicimos uso de la ciencia y la tecnología y elaboramos las vacunas adecuadas para salvar esa prueba. Usamos esos dones y talentos que Dios nos regaló para ponerlos al servicio de su creación. Hoy tenemos un nuevo reto encima. Volvamos a actuar. Es la única petición. Un nuevo reto, podemos unirnos, como en la pandemia, que toda la humanidad parecíamos uno solo. Nadie jalaba para distinto rumbo. Y actuamos y salimos adelante. Gracias, hermanos. Todo. Quiero agradecer a nuestras hermanas Tunic y Nash que me ayudaron con las imágenes, y a Samuel y Esteban en la transmisión, que también se encargaron de que esto pasara por emisión. Gracias, hermanos.